y con el cansancio acumulado empezamos a cometer pequeños errores que nos están costando muy caro. I just dropped my phone. You what? My phone. It's broken. No, now my mood is down, eh? My mood is down now. Ah, fuck up. I want to kill you, Gustavo. You took me to the worst fucking road in whole Africa. Buenos días, gente. Aquí amanece el vagabundo del mundo y la señorita Sandra. Amanecimos en Emolova, hicimos como 65 kilómetros, muy bonito, el pavimento era perfecto, pavimento de primer mundo con selva de África. La rodada estuvo increíble, pues aquí nos dejaron dormir. La abuela Pelagia nos dio permiso de acampar, súper amables, nos regaló unos aguacates, nos dio permiso de dormir aquí adentro, pudimos guardar las bicicletas. Es la mañana de un lunes, así que vamos a desayunar un poco y a la ruta. Bueno, como les contaba en el capítulo anterior, estoy haciendo una ruta espectacular, un circuito de más de 300 kilómetros por las selvas de Guinea Ecuatorial, este pequeño país cerca de la línea ecuatorial, valga la redundancia, y hace unos días me encontré con una gran viajera. What's your name? My name is Sandra. Sandra, where are you from? I'm from Suiza. What are you doing? Dying. Still. No, cycling across Africa. I don't like the uphills. A Sandra no le gustan las subidas. How your heart feeling at this moment in Africa? I'm very happy being in Africa, especially here in Equatorial Guinea. It is so beautiful and I'm so excited of all the upcoming countries for me, and I'm so happy of all my experience I was already able to do. Every country is so different, all the people are so different, different cultures, but it is such a learning process for me, and I think it's very good for me. Ya nos vamos. Sí. Gracias. Gracias por todo. Gracias, mamá. Gracias. ¿Te puedo tomar una foto? Pues como era de esperarla, las personas aquí en Guinea Ecuatorial, súper amables como en todo África. Bien linda la jefecita, nos invitó un poco de arroz en la mañana y unos aguacates, desayuno de campeones. Ahora vamos hacia el oeste. Esta ruta incluye tramos de pavimento y un tramo de casi 100 kilómetros por camino de tierra. Estuve buscando información sobre los caminos para el tránsito de bicicletas y prácticamente pues no encontré nada. En estos pequeños países de África pues no hay información sobre rutas de ciclismo. Así que nos estamos adentrando a terrenos desconocidos en bicicleta y pues vamos preguntando poco a poco a las personas que cómo está la ruta. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. México. Sí. ¿Qué tal? Lo que hago para escoger caminos alternos es que en los mapas digitales busco caminos muy flaquitos, caminos muy delgados, busco de un punto A a un punto B, y si el camino atraviesa de un lado a otro pues decido recorrerlo. He tenido muy gratos descubrimientos, resultan ser caminos increíbles como este del norte de Camerún, y en otras ocasiones pues me resulta caminos muy malos como este en el norte de Costa de Marfil, que en el mapa se veía muy delgado, pero cuando me metí a este camino lo estaban reconstruyendo, lo estaban haciendo más ancho y estaba lleno de camiones. En este de Guinea Ecuatorial, en el mapa se veía muy delgado, yo me imaginé que iba a estar bastante duro y no, está, aunque es de tierra, es de grava, el camino está bastante bien, pues se ven nubes a lo lejos, quién sabe si nos va a llover o no. Pues
como se puede observar, la ruta está increíble, está hermosa la ruta, está llena de vegetación y el camino pues está muy interesante, con una compañía muy interesante, con Sandra de Suiza. Está muy buena la ruta. Why you decide use a trailer and no panniers? Because this time, on my second trip in Africa, I do have a project for African girls and women, and I do distribute sanitary pads made out of fabrics and those moon caps. So I needed more space this time, and I just thought, yeah, I need, something where I can put more space, more luggage on, and that's why I'm using a trailer this time. Bueno, pues con la suerte de que aquí en Guinea Ecuatorial se pueden encontrar tomas de agua. Aquí, llaves de agua potable que en la mayoría de las localidades están disponibles. Y como es normal, pues todos los chavales bien curiosos de los viajeros. Quiero enseñar este aserradero. Vean el tamaño de esos árboles. Pero bueno, pues todos somos responsables del consumo del planeta. Vamos acabando con todos los recursos. Pues bien triste estas escenas. Me parten el corazón, pero yo solo puedo ser observador de este tipo de escenas. Seguimos avanzando por esta carretera de tierra y vamos atravesando varios poblados pequeños, o más bien debería decir de caseríos. Y aunque la ruta parece bastante aislada, de vez en cuando aparecen camiones de carga bastante grandes, pero nos alegramos de ver también a gente local con sus bicicletas trasladándose de un lado a otro. Bueno, nos quedamos sin agua y vamos a juntar un poco de agua al río, aunque el acceso está un poco escabroso. Y por supuesto, consciente de los riesgos que conlleva caminar por la maleza, caminar entre la vegetación, porque como les contaba en el capítulo anterior, hay una serpiente muy venenosa, la víbora de Gabón. Sí, es del género Vitis, muy probablemente Vitis gabónica. Yo creo que esa especie llega hasta allá. Es la que me daba cosa que te encontrabas en el camino, porque su camuflaje es muy bueno y tiene los colmillos más grandes de todas las serpientes. Llegan a medir hasta 5 o 6 centímetros, me parece. Su veneno es muy potente, así que pues a caminar con mucho cuidado. Y llegada la tarde nos encontró la lluvia que tanto nos amenazaba desde el mediodía. Bueno, pues bienvenidos a Guinea Ecuatorial, uno de los países más lluviosos del mundo. Dicen que solo hay 2 temporadas, donde llueve mucho y donde llueve poco. Me parece que estoy donde llueve poco. Muy bonita la energía de la lluvia. Afortunadamente la lluvia nos dio tregua por un rato, sobre todo para buscar un lugar donde acampar, aunque la tregua no fue por mucho tiempo. Pues esta es la segunda lluvia. Está fuertísima. Pero bueno, bien agradable, porque habíamos estado como a 37 grados centígrados, hacía un calorón. Bueno, refresca bien rico. A ver si en 2 horas digo lo mismo. Ya quedó montado el campamento. Nos vamos a echar un baño al río y regresamos a cocinar. Hoy hicimos 65 kilómetros. No, hoy hicimos 58 kilómetros. Muy bonita la ruta, bastante caliente. Y bueno, pues ya aquí en la tarde ya está lloviendo. Sigue lloviendo. Pero bueno, pues un enjuagón para descansar más rico. Sandrita pues se ofreció a cocinar un rico arroz con cebolla, pimiento. Está lloviendo un poco, así que bueno, pues estamos guarecidos de la lluvia. Y antes de irnos a dormir, pues Guinea Ecuatorial nos regala este maravilloso atardecer, unas nubes increíbles antes de que caiga la noche.
Buenos días, gente. Aquí amanece el vagabundo del mundo en Guinea Ecuatorial. Y Sandra. Hoy nos quedamos a dormir al lado de la carretera. Bueno, como a 100 metros. No pasó ni un carro. Estuvo súper bien, muy tranquilo. No llovió, nos llovió como de las 6 de la tarde a las 8 y después ya no llovió. Vamos a tomar un café y después les platico cuál es el plan. Aún estoy medio dormido. Estamos iniciando el cuarto día de travesía por esta ruta espectacular. Y sin darnos cuenta, estamos sobreestimando nuestra buena suerte. Nos faltan 45 kilómetros para salir a la carretera pavimentada. Y sin saberlo, nos estamos adentrando a la parte más complicada del viaje. Desde que cruzamos un puente hace unos 3 kilómetros atrás, el camino es más angosto. Sí. Después del puente había un camino a la izquierda que debíamos haber tomado, pero no lo hicimos por seguir la ruta que habíamos trazado. ¡Oh, qué grave error! ¡Qué terrible error! Yo la verdad esperaba un camino más así, más angosto, más rudo, pero bueno, pues hicimos como 65 kilómetros en un camino de tierra, en una terracería muy ancha, y ahora pues ya el camino se puso más interesante, la vegetación está más cerca. En fin, pues vamos tomando lo que el camino nos dé. Vamos poco a poco con unas subidas bien fuertes, pero aquí vamos. Y ahí vemos a la poderosa Sandra también empujando su bicicleta. Al vagabundo del mundo también. Está fuertísima esta subida. En fin, pues en África se vale todo: andar en bicicleta, empujar la bicicleta y tomar autobuses. Así que disfrutando de la rodada de hoy, calurosa, húmeda, salvaje. Está muy empinada esta subida. Es una subida bastante impresionante. Sí que está costando trabajo. En la altimetría que mostraba el mapa, mostraba unos picos bastante duros. Desafortunadamente en la cámara no se ve lo terriblemente empinada que está esta subida, pero se la pueden imaginar que los dos vagabundos, la vagabunda de Suiza y el vagabundo de México, tienen que empujar la bicicleta. Sandra dejó su carrito ahí abajo, va a regresar por él. Do you know how heavy is your bicycle in total? All your gear? It is too heavy. It is too heavy for sure. No, maybe 50-60 kilos. What your parents said about your trip? You're crazy, girl. You're crazy. No, it's funny because I think the first time I did my first trip in Africa, they were very worried. But now the second time, they are more comfortable with it, because they know I'm fine, the people are nice, I got help and all this, but they're still worried, that's for sure. For sure. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Dad. El camino se puso más angosto, más demandante, se ven unas subidas, estamos en una serie de columpios, unas subidas tremendas, unas bajadas llenas de rocas que no podemos ir rápido, pero bueno, pues la verdad es que esta parte de la ruta, los últimos 42 kilómetros que tenemos que hacer en tierra, pues están resultando tan demandantes como hermosos. En fin, pues muy contento de estar en esta ruta. Esta caca que se ve aquí y la que se ve por allá es excremento de elefante. Ayer nos encontramos con un ecoguarda y nos explicó que pues hay bastantes animales y entre ellos elefantes. No sé si afortunada o desafortunadamente no hemos podido ver ninguno, pero bueno, pues aquí seguimos avanzando. Y digo afortunadamente porque cuando los elefantes se sienten amenazados pueden embestir a las personas, y también digo desafortunadamente porque sería un gran privilegio poder observar este gran animal en su hábitat natural. Y según el African Elephant Database, aquí en el Parque Nacional del Monte Allen estiman alrededor de 700 ejemplares. Elefantes o no, las cuestas están bastante empinadas, el porcentaje de humedad es bastante alto y los 37 grados centígrados nos están haciendo avanzar bastante lentos. Los dos traemos sandalias porque con tanta lluvia y calor es lo más conveniente y saludable para los pies. ¡Vamos, vamos!
Sin embargo, para empujar las bicicletas en las subidas nos está costando mucha más energía. ¡Una subida menos! ¡Eh! Y si queremos salir hoy a la carretera principal, debemos ayudarnos mutuamente. La unión en el equipo nos dará la fuerza necesaria para enfrentar lo que se viene. We are in the same boat until 15, something like that. ¿No? Bueno, finalmente podemos encontrar un poco de agua de fácil acceso sin tener que arriesgar la vida. Woohoo! Pues suponemos que el agua viene de las montañas y que no hay ningún pueblo arriba, y suponemos que el agua está limpia, así que estamos tomando agua de los ríos. Ayer tomamos agua del río y no pasó nada, estamos bien, así que vamos a volver a tomar agua del río, de las montañas de Guinea Ecuatorial. Gustavo, the nicest fucking guy on earth, is pulling my trailer uphill. Without him, I would just crying up there and just sit on the floor and cry. Not true! True! Sandra is a very strong woman. Not true. I'm weak. I'm a girl. Sandra has all my respect because she traveled alone in Africa. At least I have your respect. Thank you. We're a team. We're a team. Yes. Well, for 1 week, for these days, we're a team. We're the best team. Yes. Hey, I want to eat bananas. Yes. I need to eat. Yeah, my sugar coming down. Yeah. Me I too. can feel it. I can feel it. That's why always I eat it, Yes. because my sugar coming down. Yes. Y claro, con el cansancio acumulado de los días anteriores y la ruta complicada de hoy, la fatiga empieza a ser evidente en los dos. Who can believe that the last part was the best? Yeah. I think it's another road because it's no Yeah. trucks. No. And for us, it's beautiful. It's Yeah. perfect, Yeah. except for the hills. En este momento empezamos a sospechar que algo está mal, algo no cuadra. ¿Por qué no hay huellas de camiones? Si el día anterior habíamos visto algunos camiones grandes y en este momento nos empezamos a cuestionar si el camino tendrá salida o no. Debimos haber tomado el camino de la izquierda, sin embargo, estamos recorriendo el camino de la derecha y no sabemos si vamos a encontrar una salida o no. No sabemos que estamos en un camino abandonado. Y con el cansancio acumulado empezamos a cometer pequeños errores que nos están costando muy caro. Quedarse sin celular pareciera no ser tan grave, pero tenemos los mapas de navegación en el dispositivo y siempre es más conveniente saber dónde está uno y saber cuántos kilómetros faltan para llegar, ¿no creen ustedes? I just dropped my phone. You what? My phone. It's broken. Not bad, but just one more. Hit. Where was it? Here. No, now my mood is down, eh? My mood is down now. Okay. Shut up, Gustavo. No more stupid jokes. Fuck up. Estaba platicando con Sandra que pues el camino se ha vuelto muy angosto, se ve que no lo transitan por las super bajadas y subidas, está pues casi imposible para los vehículos. Entonces le estoy diciendo que pues estamos un poco preocupados de que hay algún deslave y no podamos salir, ¿no? Nos faltan 18 kilómetros para entroncar con la carretera principal, pero bueno, pues venimos muy lentos. Los dos ya estamos muy cansados, pero en especial me empiezo a sentir raro, una rareza que ya conozco y que les he compartido en otros videos.
Se está haciendo tarde y nos faltan kilómetros para salir de este callejón sin salida.